Qué rico esto, ¿no? Es como un día de fiesta, de celebración. Yo no quiero aburrir y como este es un tema que me parece tan relevante, tan interesante, traje un texto escrito. Yo creo que no escribo un texto como para cuando hablo frente a un público hace varios años, pero esta vez tomé esa decisión para no irme por las ramas y empezar con unos miselios infinitos, para dar el espacio a quienes me acompañan también. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, si es que lo encuentro. Acá. Espacios como este abren puertas y, parafraseando a Aldous Huxley, es importante que después de abrirlas seamos agentes de cambio y el desafío es navegar juntos, porque las embarcaciones pueden ser distintas, pero creo y espero que así sea. Todos quienes estamos aquí hoy día vamos en una misma dirección, compartimos valores y esperanzas. Para aprovechar esta puerta que se abre, es fundamental que la crucemos con responsabilidad, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar de una manera segura, ética, respetuosa y que integre la maravillosa diversidad de saberes y experiencias. Si bien gran parte de la investigación actual se centra en el uso de psicodélicos como la psilocibina en un contexto clínico, estas sustancias se han utilizado durante miles de años para una variedad de propósitos y no todos encajan en el paradigma biomédico occidental ni implican resolver problemas o trastornos de un manual que se llama DSM-5 y que es de este porte. Es probable que muchos de quienes estamos acá compartamos la esperanza de que los psicodélicos puedan estar disponibles para todas las personas que puedan beneficiarse, independiente de si tienen un diagnóstico médico o no, y así como este ejemplo, hay muchos otros que nos invitan a tener paciencia en este camino, porque a veces hay que ir lento para llegar más lejos. En esta misma línea, tiendo a pensar que en términos de comunicación estratégica, por decirlo de alguna manera, y adaptándonos a nuestro contexto, la punta de flecha es la ciencia y su lenguaje. Por otro lado, la ciencia nos entrega un marco para cuidar de que cualquier persona haga cualquier cosa con cualquier persona. Porque aunque son infrecuentes, los riesgos existen y una baja prevalencia no equivale a una baja relevancia, ya que los casos raros pero graves seguirán impactando negativamente las vidas de quienes los padecen, de sus familias y sus entornos. Sin embargo, es fundamental sumar conocimientos y trabajar juntos para avanzar integrando las ciencias, la sabiduría ancestral y el respeto por las diversidades. Las puertas que se abren y los caminos que nos muestran son de todos, no de algunos. Y como dice un antiguo proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Muchas gracias. Ahora, como moderador de esta mesa, me voy a moderar, me voy a poner serio y voy a abrir espacio al diálogo. Señor Brazaín, ¿cómo está usted? ¿Dónde estaba? ¿Quiere compartir? No es necesario. ¿Partamos por ti? ¿Sí? Como voy a transparentar esto, no alcancé a hablar contigo antes, entonces no tuve la oportunidad de preguntarte si hay algo, porque es un tema súper amplio. Entonces, quizás si hay alguna arista, algún punto que a ti te gustaría que abordemos. Veo que trajiste una presentación. Perfecto.
Bueno, mientras se despliega, primero la gratitud de rigor, pero muy sincera, a los organizadores y en general a todas las conciencias que hicieron de esta iniciativa algo real hoy día, que espero que siga proyectándose en el tiempo, porque yo diría que con toda seguridad es insuficiente una jornada. Necesitamos convertir esto en un ejercicio constante. Las experiencias de regulación de sustancias psicoactivas en otras partes, en otros lugares del mundo, han significado trayectos largos, complejos, jurídicos, médicos, incluso filosóficos, habría que decir. Y eso nos va a tomar tiempo. Entonces, consideremos esta instancia como un primer paso solamente, y no como algo que clausura en lo absoluto la discusión, que realmente creo que recién comienza. Hay muchos aspectos de lo que hemos escuchado hoy día en la jornada, estoy rellenando. Lo que hemos escuchado durante el día es súper interesante en distintos ángulos, pero evidentemente que nos quedamos todos con preguntas guardadas, con una serie de inquietudes que hubiéramos querido discutir, precisar, inquirir incluso. Entonces me parece que, bueno, ojalá que esta iniciativa tenga un despliegue mayor en el tiempo. Seguramente que así se nos va a requerir además. ¿Tú vas a ir desplegando? Entonces yo te pido, o extiendo el brazo. ¿Cómo? Vale, vale. ¿Voy con la primera? Sí, sí. Bueno. Sí, a mí lo que más me interesa es pensar más allá de esta, insisto, esta cuestión social que tiene que ver con la regulación de sustancias psicoactivas, en este caso los hongos psilocibios, su aplicación en terapia, en fin, es qué vamos a hacer si esto finalmente prospera y comienzan los primeros trámites, no entiendo nada cómo ocurre eso, pero legislativos, me imagino, la jurisprudencia que se implica en esto, todas las maniobras políticas en último término que significan llevar a un buen puerto la utilización de estas sustancias en el marco clínico. Entonces, nos vamos a tener que sentar a pensar muy seriamente cómo seguimos en adelante. Se ha hablado acá de la investigación, de la necesidad de formación de terapeutas, y es eso de lo que yo querría enfocarme hoy día. ¿Qué significa formar un psicoterapeuta psicodélico? María Arroyo en la mañana o a mediodía hizo un alcance al respecto. Yo incluso voy a conectar algunas cosas con lo que ella ha planteado y otras que pretendo que tengan mayor especificidad desde un ángulo puntual. La siguiente, por favor. Entonces, a mí me parece que hay dos grandes preguntas que no son las únicas ni las mejores, pero son muy pertinentes. ¿Cuál es la idoneidad de un psicoterapeuta psicodélico? Que ahí ya hay una cuestión con el término, porque un psicoterapeuta psicodélico no hace otro tipo de psicoterapia, es solamente psicoterapia psicodélica, usa sustancias. ¿En qué medida? ¿Solo microdosis, solo macrodosis? ¿Cuál de todas las muchas sustancias que existen? La mesodosis, de lo que poco hemos hablado acá, que es una dosificación muy interesante, pero un terapeuta puede ser perfectamente especialista en DMT, por ejemplo, por experiencia, por formación, y no tener gran conocimiento en el campo del uso del LSD, por ejemplo, o del cannabis. No se condice una cosa con la otra. El hecho de que utilicemos una sustancia no significa que sepamos utilizar otra. Y el tema de las medidas, en fin. Eso es una cosa. Y segundo, más específicamente respecto de lo que nos convoca hoy día, ¿qué pasa con la justificación, o mejor incluso habría dicho la fundamentación? ¿Por qué? ¿Por qué usar drogas puede ser útil en psicoterapia? ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Por supuesto que no puedo agotar en los 12 minutos que me confirieron para esto una respuesta a ello, pero a ver si puedo balbucear algunas directrices. Siguiente, por favor. Entonces, respecto de esta idoneidad, yo propongo esto, en realidad no es ninguna verdad absoluta, ni mucho menos, simplemente una propuesta respecto de, en gran medida, o en función de lo que se ha hecho en otros países, yo creo que principalmente primermundistas, y es que tenemos dos grandes ejes, el ético y el técnico. Y en el sentido ético no me quiero referir tanto
a los códigos de ética o deontológicos que existen para distintas profesiones de la salud, en medicina, en psicología y en otras áreas. Existen códigos estáticos, que dicen esto sí, esto no. Yo estoy dando por contado que conocemos todo eso. Me refiero más bien a una ética en un sentido más amplio. Me atrevo a referirme... Siguiente, por favor. No me refería a lo técnico. Devuélvete una, por favor. Sí, es que los voy a dividir, los voy a presentar por separado, pero en términos generales, por una parte sería lo ético en sentido clásico, en el sentido de una etiqué, es decir, de una reflexión sobre el modo en que habitamos el mundo. La palabra ética viene de ethos, y ethos significa cómo tú haces tu vida en un mundo, específicamente tú y nadie más, o cómo tú haces el oficio de carpintero específicamente. Entonces, poder reflexionar sobre esa actividad es lo que en primer término clásicamente se llama ética, más allá de una moral que establece cómo deben funcionar ciertas operaciones en una profesión, en un oficio, lo que sea. Por otro lado, el eje técnico que, bueno, primero debe remitirse a un marco teórico que tenga alguna pretensión de contrastabilidad científica, es decir, que sea capaz y que esté abierto a la discusión dentro de una comunidad científica. Si existen, y los hay por supuesto, modelos de la mente que no están dispuestos al diálogo, que asumen unas tesis, comillas, porque sí, o porque se me revelaron, o porque las canalicé, o porque el gurú que sea las profiere así, me parece que eso, no estoy diciendo que sea ilegítimo, estoy diciendo que eso nos obstaculiza el trabajo que estamos pensando hoy día, que es llegar a, ¿por qué no decirlo?, a convencer a una comunidad mucho mayor que la que está acá presente, una comunidad política, una comunidad económica, una comunidad en sentido muy amplio que por supuesto que tiene lícitas reticencias respecto de uso de psicodélicos, de drogar a la gente para que se sienta mejor, eso no suena bien. Y así es como se va a leer en muchos lugares. Nosotros acá probablemente todos tenemos experiencias psicodélicas y cada uno se ha construido un discurso, una perspectiva afín o proclive, pero eso no es lo que nos vamos a encontrar en el más amplio marco comunitario. Entonces hay un ejercicio de persuasión y esa persuasión inevitablemente corre por el carril de la racionalización, es decir, de poder transparentar cada uno de los aspectos de la psicoterapia psicodélica, sin que ninguno de ellos plantee algo así como este es un aspecto mágico, este es un aspecto mediúmnico, energético. Reitero, no quiero sonar despectivo ni mucho menos, pero de eso no se puede dar cuenta fácilmente. Necesitamos que el lenguaje sea comprensible por una amplia variedad de actores y agentes. Entonces, el marco teórico tiene que tener esa consistencia. Ahora sí, por favor. Entonces, más específicamente, desde lo ético, planteo, bueno, que el psicoterapeuta psicodélico debe tener un entrenamiento clínico, y esto no es ninguna novedad. Los entrenamientos clínicos en psicoterapia cumplen con ciertos requisitos aquí y en la Quebrada del Ají, en todas partes. Básicamente, lo que Freud hace 100 años nos adelantó, con lo que llamó el trípode de la formación terapéutica. Y es que todo terapeuta debe pasar por una instrucción teórica del modelo que subtiende las operaciones que va a realizar, debe pasar por terapia didáctica, es decir, si no hay una alarma personal por la cual hacer terapia, sino al menos tiene que hacer un trabajo exploratorio. Y en tercer punto, debe ser supervisado por terapeutas con mayor experiencia en sus operaciones. Cuando se trata de psicoterapia convencional, bueno, detrás del espejo, en supervisión desfasada en el tiempo, por medio de reportes, de alguna manera, lo que en psicoanálisis llamamos el control. Es decir, no puedo trabajar a solas. Los terapeutas no podemos ser personas que, comillas, nos mandamos solos y hacemos lo que queremos en nuestros espacios privados. Tenemos que exponer nuestro trabajo. De nuevo, eso va a tener que ver con la regulación. Que seamos capaces de decir, esto es lo que hago, desde aquí trabajo, estos son mis presupuestos, que no tienen que ser perfectos, pero tienen que ser explícitos. Entonces, por una parte eso, el trípode. Bueno, el segundo punto, el entrenamiento, tenía que tener una formación o una terapia formativa, que si me piden un número, porque esto es algo muy, muy rudimentario, pero es importantísimo, no menos de un año.
No menos de un año en asistencia a terapia. Y eso cualquier colega acá va a decirme, y eso es poco. Sabemos que una formación terapéutica, me refiero didáctico-terapéutica, no toma menos de 2 o 3 años, pero estoy pidiendo un mínimo de un año. A año laboral de 10 meses son 40 sesiones. Es una propuesta, pero es cierto, es bastante convencional, está muy aceptado esto de que el terapeuta en formación pasa por terapia. Y en tercer punto, lo que decía, la supervisión clínica. Y aquí, fíjense, estoy refiriéndome a la formación de un psicoterapeuta, así, a secas, pero estoy haciendo o proponiendo la traslación o la extrapolación de esta lógica a la psicoterapia psicodélica, es decir, la misma cosa. Y aquí se vuelve bastante más problemática porque no hay una teoría unificada de la experiencia psicodélica. Tenemos el tremendo edificio que ha construido Grof y su escuela, pero es solamente una perspectiva. Echamos mucho de menos a los psicoanalistas hablando de esto, que se quedaron en la generación anterior, de los años 50, 60, respecto de la experiencia psicodélica, la escuela de Fontana en Argentina, que los recomiendo mucho conocer a quienes tienen orientación psicodinámica, y desde el cognitivismo y desde la propuesta más humanista, más sistémica, en fin. Necesitamos supervisión, necesitamos que esto, insisto, participe de una comunidad. Siguiente. Voy a tratar de ir rápido porque sé que tenemos tiempo acotado. Respecto de la técnica, el entrenamiento tradicionalmente implica, por una parte, revisión académica de una teoría de la mente. Y esto es algo en lo que yo encarecidamente hincaría el diente, que es cuál es la teoría de la mente que me asiste cuando utilizo psicodélicos con pacientes de manera individual o grupal. ¿Cuál es la concepción que tengo del aparato psíquico? No es una cosa menor. Si yo me concentro exclusivamente en la técnica, que está muy bien, en los cuidados, en la ocupación así viene pormenorizada del set, el setting, de la integración, está muy bien, pero todo eso responde a una concepción de la mente. Y eso es algo que sigue en discusión, que no tenemos cerrado en psicología ni en filosofía, y que es algo que al menos el psicoterapeuta, de nuevo es mi propuesta, debiera de ser capaz de problematizar. No de cerrar en lo absoluto. Ninguna teoría psicológica ha logrado dar con la piedra filosofal psicológica, eso estamos clarísimos con eso, pero que podamos referirnos a la cuestión psíquica. Es un problema abierto. Eso por una parte. Decía, lo de la contrastación lo dije anteriormente y, bueno, claro, muy importante. La dirección del tratamiento, eso es otra cosa que también este psicoterapeuta debe tener una doctrina. ¿Por qué? Fíjense, esta palabra podría generar anticuerpos, pero ¿por qué una doctrina? Porque de nuevo se trata de algo que estamos heurísticamente saliendo al paso en la construcción diaria de qué es un tratamiento óptimo en psicoterapia. Seguimos preguntándonos, lamentablemente no existe tanta investigación sobre eficacia en psicoterapia. Segundo, ¿de qué psicoterapia estamos hablando? Que es una pregunta que me hubiera gustado que inaugurara la jornada. Es decir, cuando hablamos de psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿cuál psicoterapia? Las psicoterapias tienen apellidos, no existe una psicoterapia genérica. Por supuesto que los psicólogos de a diario que atendemos, nadie nos pregunta usted de orientación es, pero nos encantaría, ¿no?, que nos preguntaran ustedes dónde trabaja, cuál es su modelo, cuáles son sus preceptos. No lo hacen, pero nosotros tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros tenemos que saber desde dónde estamos actuando. Y, bueno, una estrategia de vinculación intersubjetiva. En el psicoanálisis tenemos la transferencia, la hemos estudiado por 150 años. ¿Qué significa la vinculación inconsciente con el paciente, con el sujeto que habla? Pero en la psicoterapia gestáltica, en la psicoterapia grofiana, incluso hoy día en DBT existe una fuerte inclinación a considerar el vínculo intersubjetivo con el paciente preponderante. Ya todas las evidencias apuntan ahí, pero tenemos que seguir pensando, eso no está agotado. No porque sepamos que ahí pasa algo importante significa que lo hemos entendido. Y si esta vinculación se va a producir en un estado modificado de conciencia, que llamaré en adelante EMC, si se produce en ese estado es aún más compleja. Ahí está, por ejemplo, una pregunta también muy importante de el psicoterapeuta debe o no debe utilizar psicodélicos en la sesión en que los aplica. Entonces casi todos van a decir por ningún motivo, nunca. No es algo cerrado, no es algo absolutamente cerrado. Yo me inclino absolutamente en mi práctica por no utilizarlos, pero no creo que sea, insisto, todo esto responde de nuevo, ética y técnica. Son las preguntas que tenemos que hacer. Y bueno, de nuevo,
dentro de la misma metodología o de la cuestión metodológica más bien, la vinculación. ¿Cómo generamos adherencia terapéutica con el paciente? Hay distintas estrategias, pero eso no puede ser algo intuitivo. Estoy hablando, fíjense, estudiantes de psicología que pueden haber acá, estoy hablando de bases de la psicoterapia. No es intuitivo, es algo técnico. Hay pasos que se dan específicamente para generar ese compromiso, esa alianza que por un lado es consciente, el paciente llega a la hora, paga sus sesiones, habla lo que tiene que ver, y otra cosa es lo inconsciente. Otra cosa muy distinta que puede ir incluso en una dirección contraria. Siguiente, por favor. Bueno, paso a la siguiente pregunta, que justifica el empleo de la psilocibina. Hay un montón de evidencia, todo esto que colegas han presentado durante la jornada, que es bastante elocuente. Yo creo que definitivamente eso es uno de los bastiones que tenemos para combatir en contra del escepticismo. Hay mucha evidencia, pero, de nuevo, aquí ya lo voy a plantear desde el punto de vista psicoanalítico. Nosotros contamos con, parece que ese no se desplegó, no está automático, sí, con tres estructuras psicológicas. Está por aceptarse o no una cuarta estructura que correspondería al espectro autista, que definitivamente no es una psicosis, pero tampoco es una neurosis, pero por lo pronto estas son las tres grandes figuras con las que trabajamos constantemente, y sin embargo ya tenemos bastante claridad de que más vale, lo voy a decir de esa manera, con ese hilativo, más vale no emplear psicodélicos con estructuras psicóticas y perversas, aunque los perversos difícilmente van a llegar buscando ayuda psicodélica, eso no lo he visto nunca, pero entonces nos concentramos en el neurótico. Y en este sentido, desde la orientación psicodinámica, pero esto lo estoy planteando primero porque sé que hay mucha gente que tiene orientación psicodinámica, venga de una escuela más sistémica, más psicoanalítica, y dentro de psicoanalítica más gringa, más europea, más lacaniana, más yankee, o otras, incluso muchos grofianos son abiertamente psicodinámicos. Cuando digo psicodinámico me refiero a que admite la premisa fundamental del inconsciente, que se ha mencionado varias veces durante el día, pero que de nuevo necesita una explicitación muy, muy específica de qué inconsciente estamos hablando. El inconsciente no es una bolsa en la que uno guarda cosas. Eso ya está bastante obsoleto. Entonces, bueno, el paciente ingresa o solicita psicoterapia con funcionamiento en dos ejes. El motivo de consulta explícito que lo hace pedir ayuda por WhatsApp, por Instagram, telefónicamente, como sea. Y otra cosa distinta, en otro nivel, es la demanda subjetiva. Y la demanda subjetiva requiere de una escucha técnica. Y ahí es donde yo pongo una alerta respecto de muchas personas, lo voy a denunciar abiertamente, que están realizando operaciones psicodélicas en todo el país y que no tienen las calificaciones para hacer esta escucha. Si alguien llega y me dice, pucha, supe que tú trabajas con hongos y me gustaría hacer una terapia porque no estoy durmiendo bien, ando súper enojón y no sé, tengo pérdida de memoria, estoy aburrido de la vida. Eso no basta, en lo absoluto. Yo necesito poder conectar y descifrar y vincularme con la dimensión subjetiva. Subjetiva no quiere decir el yo, no es el yo que golpeó la puerta, apagó la sesión y me dice estas cosas. De hecho, así muchos caballos de Troya clínico pueden entrar al espacio psicodélico, suponiéndonos o suponiendo todos que había efectivamente un síntoma vivo que compete abordar desde lo psicodélico. Y no, podría no serlo. Entonces, es un llamamiento a no considerar esto como algo tan sencillo como dar sustancias a personas que hacen 2 o 3 sesiones de preparación, que parecen estar muy bien dispuestos, que conocen los riesgos, que explícitamente a nivel consciente pueden darnos garantías. Eso no es suficiente. Necesito una vinculación en otro nivel, que llamamos transferencial en el psicoanálisis y que tendrá otros nombres en otras corrientes. Entonces, una primera advertencia en ese sentido. Bueno, es lo que estoy planteando acá en la segunda parte. Hay que poder acceder a ese otro orden del discurso. Siguiente. Entonces, ahí déjalo que se explique. Todos sabemos entonces que hay una lógica, un trayecto mínimo que, hasta donde entiendo, puedo equivocarme, que es Stanislav Grof quien lo define contundentemente, que es la necesidad de pasar por un dispositivo que
considere set, setting e integración, lo que podríamos llamar 1, 2, 3, es decir, una preparación, la operación misma y luego el desarrollo de una sesión al menos o varias sesiones en las cuales vamos a procesar los hallazgos, los descubrimientos, las ocurrencias, los insights, en fin, a veces se le ha llamado reset, set, setting, reset. Y desde lo psicodinámico nosotros entendemos entonces que habrían las siguientes variables. Por una parte, decía hace un momento, el motivo de consulta, explícito, yoico, el yo dice algo, ahí viene la sospecha del analista, y por otro lado la demanda subjetiva que tendrá que verificar o no. Y eso es lo que llamamos en psicoanálisis la avaluación, no la evaluación, tengo que servir de aval de esa demanda subjetiva si es que realmente la hay o no. Y si es o no pertinente respecto del uso de psicodélicos, si se justifica el ingreso en una dimensión tan compleja como la de los estados modificados de conciencia. Pero eso es lo que en realidad define el conflicto neurótico que hace ingresar a una persona en terapia. Esta suerte de choque, o la Spaltung, como decía Freud, entre lo yoico y lo inconsciente. Estoy esquematizando de manera casi burda, pero para darme a entender. El terapeuta psicodélico entonces va a ser el mediador de la experiencia, en este caso, desde este enfoque, a través de la transferencia. La transferencia es la vinculación inconsciente entre paciente y terapeuta. Y reitero, siendo esto tan importante y tan parte del setting, pues se habla del setting como el cuidado del espacio físico, seguro, ambientación, etcétera, el espacio psíquico de tranquilidad, de calma, de seguridad, pero hay un tercer factor, transferencial. Yo puedo garantizar todo lo anterior, realmente que va a ser la pega bien hecha, soy una persona proba, que va a cuidar al paciente, que va a brindar todas las garantías necesarias, además tengo un lugar precioso donde puedo hacer el ejercicio, pero no me he ocupado de la transferencia. No está garantizado en lo absoluto que haya una vinculación en un momento en el que puedo necesitar, y ahí pondría un poquito de polémica, no tanto la mano física, ojo con eso, en la sesión, no digo que sí o que no, pero no tanto eso como la mano psíquica, como la capacidad de poder establecer una comunicación eficaz en virtud de los significantes, de lo que está diciendo el paciente, del discurso que plantea en el momento. Eso no es tan sencillo, insisto, requiere de una escucha clínica particular. Porque un paciente se esté desbordando y haciendo no sé qué ataque histérico no significa que tengo que alarmarme y que esa persona necesita más ayuda que los demás. No lo implica. Eso tiene que ser leído de una cierta forma, hay claves para ello. Versus alguien que puede estar muy tranquilo, muy obediente, dócil, que uno puede decir, paciente ideal. Cuidado. El momento en que abre la palabra dice 3 cosas que yo tengo que estar muy atento de, aquí podríamos estar avisorando un brote psicótico, por ejemplo. O al menos un contenido que está emergiendo y que va a ser problemático y complejo en el ejercicio de integración. Entonces, bueno, estoy llamando a la suspicacia clínica, que sé que todos la practican, pero reforzando esa idea. Entonces, pongo acá, el setting es el contexto psicofísico, pero además la transferencia clínica. Que, insisto, no es la buena onda, no es ser solamente amoroso y compasivo. Implica ser analítico en términos de qué escucho. ¿Qué escucho cuando el paciente en las sesiones previas dice? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué dice ulteriormente, después de la sesión psicodélica? No dice muchas cosas en esos estados. Bueno, el estado modificado de conciencia brinda entonces, y eso es lo que nos interesa, la oportunidad egolítica. De nuevo, en un trabajo que estoy próximo a publicar, propongo la diferencia entre psicólisis y ególisis, entendiendo que la psicólisis, disolución de lo psíquico, no ocurre. No, ni aunque te metas 20 gramos de psilocibina se va a disolver el aparato psíquico, a menos que te desmayes. Pero realmente lo que sí podemos encontrar constantemente es lo egolítico. El ego parece disolverse, desestabilizarse, sacudirse, reperspectivizarse, cambia de perspectiva. La primera persona, esa primera persona desde la que yo publico, desde la que profiero lo que digo, yo pienso, yo hablo, yo quiero, yo deseo, etcétera, pasa a un nosotros. Que es muy interesante esa hiperconectividad, eso que se llama conciencia unitiva, esa sensación de estar todo. Hay una traslación gramatical. Empiezo a hablar de un nosotros. Puedo incluso hablar de un tú. Yo, hablando desde un tú. Lo empatogénico que tiene. Es muy interesante lo que puede pasar. No me quiero referir tanto al fenómeno, sino a la perspectiva técnica.
Me apuro un poquito. Entonces, lo egolítico es lo que nos interesa, ¿ah? La sacudida, el remesón sobre el ego, este ego que nos maltrata tanto los neuróticos, por eso estoy refiriendo esto a la neurosis. El ego en contra de sí mismo. Y que en la experiencia podamos propiciar, mediante nuestras intervenciones, la relativización de la perspectiva del ego respecto de sí mismo. Ese sí mismo, si quienes lo leen en lógica norteamericana de psicología del yo, es el inconsciente. ¿Qué estoy entendiendo que soy yo más allá del trauma, más allá de mi fantasma, más allá de mis defensas neuróticas? Que alguien hablaba delante hace un ratito atrás de la esencia, del núcleo. Ya, eso se nos ha perdido de vista porque estamos demasiado volcados al exterior, volcados al otro, y en la experiencia psicolítica, mejor dicho, egolítica, psicodélica, puede haber un retorno a esas bases. Siguiente, por favor. Mediante estamos en la hora ya, sí, en este movimiento que nos permite la red neuronal por defecto, en esta especie de desestabilización que se produce por efecto psicodélico, el ego se disuelve, se desestabiliza y entonces podemos tener una experiencia egolítica, que no es otra cosa que dejar de lado nuestro egoísmo, nuestra perspectiva de ser el centro del universo constantemente, lo que en psicoanálisis llamamos narcisismo. El narcisismo resquebrajado, dando la oportunidad momentánea, porque se va a volver a activar inmediatamente, conoce perfectamente el territorio, así que va a tomárselo de nuevo, rápidamente, pero hay un momento de constatación. Esa constatación, insisto, para terminar ya, es aquello de lo que el psicoterapeuta psicodélico tiene que poder hacerse cargo. Y si se dan cuenta, de lo que estoy hablando en definitiva es de que es un psicoterapeuta, en este caso psicoanalítico, el apellido que quieran, calificado para hacer esa operación, más que para la administración de una sustancia. ¿Qué hace a nivel comunicacional, verbal, intersubjetivo con el paciente? Eso es lo que nos interesa en psicoterapia psicodélica, eso es lo que da resultados, más allá del uso de la sustancia propiamente. Eso es, finalmente. Sí, hay una última frase que simplemente, bueno, recuperar el concepto lacaniano a esta altura de la hiperasociatividad, que permite que en algún momento, cuando uno habla tanta tontera en el diván y habla, de pronto dice algo de altísima relevancia, cuando nos permitimos esta hiperasociatividad, que es posible en estado modificado de conciencia inducidos por psicodélicos. Eso es muy interesante para los psicoanalistas, abrir esa puerta de hiperasociación, en la cual puede aparecer la palabra clave. Y eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Andrea, de Casa Micelio. Rodrigo. Me gustaría conocer algún día. Encantadísima, cuando quiera. Me gustaría que nos contaras, dada tu experiencia, tu trabajo responsable, ¿cuáles consideras que son los desafíos y las posibilidades en tu contexto particular que tiene que ver con el trabajo sin tener una formación formal, valga la redundancia, en salud mental? Bueno, primero que nada estoy demasiado agradecida porque me hayan invitado, más a una base de la experiencia. Yo me llevo más en mi vida por las experiencias y luego he llegado al estudio. Y creo que es importante hablar de eso, porque aquí no todos somos médicos o psiquiatras, sino también hemos tenido experiencias en vida que hemos buscado diferentes formas para sanar, el cual es mi caso. Y la vida, siendo diseñadora de vestuario, terminé en este camino. Voy a partir un poco comentando cómo llegué para que se hagan una idea, y de ahí también como mi forma de trabajar, en la cual hoy día estoy certificada, pero que para mí no es lo más importante, pero creo que es importante convalidar la experiencia más la certificación, que es de donde yo acompaño. Bueno, hace como 15 años yo inicié el camino de la sanación del cuestionamiento sin tener una enfermedad mental, que también es un tema, pero sí mucha búsqueda. Y siendo chilena, creo que en esa época faltaba herramientas. O
solamente había como el lado psiquiátrico, en el cual mi familia, por suerte, sin desmerecer a los psiquiatras obviamente, pero mi madre por ahí no me llevó y me dieron la libertad de búsqueda de diferentes formas. Y luego al crecer fui yo buscando diferentes culturas que me hacían sentido y experimentando por diferentes medicinas y diferentes culturas. Yo como diseñadora de vestuario trabajaba con muchos aborígenes de diferentes culturas porque trabajaba con textiles antiguos. Entonces ahí fue donde yo, trabajando el textil, observaba cómo la persona en la comunidad quería sanar o algún ritual o un dolor de estómago, etcétera. Entonces fue desde ahí donde empiezo a ver qué es eso, empiezo a probar. ¿Ya? En estos 15 años probé y empecé a ver diferentes cambios en mi personalidad. Obviamente también tomé talleres, cursos. El tema de la alimentación para mí es muy importante también en este contexto, que después vamos a hablar. Y llegué al punto donde la psilocibina fue como mi mejor compañera. Y ahí fue donde digo, lo tengo que empezar a experimentar de forma ordenada. Yo también inicié de forma recreacional, fueron muy poquitas veces recreacionalmente, y luego empiezo con un biólogo muy amigo mío, le empiezo a decir, ¿sabes qué? Creo que tiene un formato terapéutico. Y me empiezo a meter con diferentes personas en el extranjero y llegamos al tema de los protocolos, de las calibraciones, de las diferentes cepas, de las diferentes diversidad de hacer terapia con esto, como están los psiquiatras, están los médicos, están los chamanes, están el amigo que acompañó al otro por tener más experiencia. Yo soy partidaria que la diversidad terapéutica es súper importante en este camino. Por lo mismo que aquí todos tenemos diferentes formas de acompañar y de sanar, no podemos obligar solamente que sea a través de un médico o solamente a través de un chamán. También está al lado de... También está el lado que es muy importante, por lo menos para mí, fue muy revelador el hecho que sea de forma, ay, se me fue la palabra, cuando es personalizado, ¿no? Generalmente los chamanes que tienen esa energía power de poder contener a 20 o 30 personas, maravilloso, ellos saben lo que hacen. Yo no tengo tanta energía para contener a tanta gente y decidí acompañar a las personas personalizadamente o en pareja, un máximo de 4, porque es donde yo como Andrea también, en mi trabajo, que sigo trabajándome mis temas, puedo acompañar de una forma respetuosa, amable, contenida, que tenga un lado de preparación, que es súper importante, donde ahí me meto un poco al lado de Casa Micelio, ¿no? Que es como yo lo hago. Yo vivo fuera de Santiago, me crié en el Arrayán, pero bueno, estuve viajando mucho y decidí irme a la Patagonia porque había agua. Generalmente me pasó algo a mí con el tema del agua y me llamó a ese lugar. Y ahí abro este lugar que es mi casa. O sea, realmente trabajo de una forma súper íntima, que para mí es muy contenedora por el tema también de como la madre, más que la madre en sí física, es como la madre donde uno puede contenerse. No todos tenemos madre, o tuvimos madre, pero no siempre está ahí como en el tema emocional, ¿no? O en los procesos. Entonces creo que también es rico conectar con ciertas personas, o padres también, en el caso que sean facilitadores, que puedan contenernos y que sepan hacerlo con humildad y con respeto. Y ahí es donde yo abro este lugar y mi forma de acompañar, a través de todas las experiencias que he tenido, más la certificación de, bueno, aquí Rodrigo es mi profesor, que me sirvió mucho para la parte científica, que fue clave, donde yo ahí pude darme cuenta de lo importante que es lo que yo había sentido en mis experiencias con macrodosis y microdosis, los cuales han sido varias. Creo que ahí el tema del terapeuta, si el que quiere facilitar, sea quien sea, tiene, para mi gusto, que pasar por muchos testeos propios. Lo que significa, no es un mes de un protocolo de microdosis, no son 2, no son 3, es mínimo 1 año para mí, porque yo me di cuenta que al año empecé a, wow, ir probando calibraciones, que hoy día también pasa que están todos consumiendo dosis como generales. Aquí todos un 0,1. Yo no trabajo así porque creo que las sensibilidades emocionales, sensibilidades físicas, sensibilidades en el sistema digestivo, si es que hay alguna enfermedad o no, o estás con fármacos o no. Es un mundo tan grande que trabajo de esa forma. Entonces tiene que haber una preparación previa, entrevista, ficha médica, si hay enfermedad,
si es la primera vez o la segunda, de repente me llega como, no, es que quiero probar no sé cuántos gramos, yo como no, tenemos que ir escalando de a poquito para ir probando, porque esa es la forma terapéutica. Tiene que ir de a poquito con respeto y viendo a tu persona. Luego está la parte, obviamente, de la sesión, que en mi caso yo lo hago in situ, y acá hay un tema importantísimo que es el tiempo que se le da a esa terapia. Un viaje psicodélico mínimo tiene de 5 a 8 horas en in situ, pero luego la integración es larga. Y pasa mucho que me han tocado consultantes que llegan con traumas de que le tuvieron que cortar el viaje porque ya fuera, ya pasaste las 5 horas. Entonces, ahí donde yo, por mi experiencia, digo, no, aquí sí tiene que contener. Y ahí es donde yo pido que, por favor, la persona se quede a alojar. Pueden ser una noche antes para también el tema de la confianza, porque van a mi casa, se conversa también, se abren temas importantes que ya se vieron un mes antes. Hubo una preparación también de alimentos, por el tema también como la psilocibina actúa en el hígado y se transforma en psilocina. Ahí, ¿qué pasa con la gente con el hígado graso? O la gente que es alcohólica y si tiene SIBO, por ejemplo. Entonces tenemos que abarcar todos esos detalles de su alimentación, su tipo de sangre, su sed, cómo estás parado ante la vida, como por qué la Juana quiere ir, quieres consumir, no para cachar o porque tengo una adicción o sencillamente porque quiero abrir mi mente, quiero cambiar patrones repetitivos que tengo y no lo he logrado. Creo que también eso como medicina preventiva, aquí en la mano ahí me ayudaba con las palabras técnicas para poder comunicar bien, que es clave porque al final toda la gente lleva esto donde la medicina de la psilocibina es para salud mental. Sí, perfecto, porque la mente sana, cuerpo sano y ahí seguimos. Pero ¿qué pasa con la gente que está bien en su vida, que ha tenido un trabajo interior y ha logrado mantenerse bien, pero quiere indagar más? Quiere ver ahí qué le puede mostrar el inconsciente, quiere ver ahí meterse y de repente aparecen cosas. A mí me ha pasado, sin tener grandes traumas, me ha mostrado una sensación interna física, emocional y espiritual, la cual se compone la terapia de esos 3 puntos. Entonces, por eso ahí en Casa Micelio yo creo este lugar, que es como un lugar de retiro, se podría decir, de forma personalizada y que se van viendo diferentes temas, como les comentaba, físico, emocional, previo, durante y la integración que es súper importante, que la integración parte del momento que la persona ya está en la sesión y luego baja, se va a acostar, día siguiente al despertar, en la noche pasan muchas cosas con los sueños, ahí también, ¿qué pasa? El inconsciente también está en los sueños, o está en la meditación, o la respiración holotrópica, o con la música, o sea, podemos llegar a estos estados de otras formas. Por eso el contexto, el setting donde se dé esta medicina, que puede ser en un espacio de un psiquiatra en Santiago, de 3x3, con una ventana de este porte, o yo elegí un setting más amable, más contenedor, que es en un bosque lleno de fauna, lleno de flora, un poco idílico obviamente, con una casa de acogida que obviamente me preocupo mucho en los detalles, de los aromas, de la sábana, ya le comentaba a mi otra profesora, como el detalle del textil en un viaje, lo que tú llevas puesto, el aroma, la planta, todo va a ser parte de tu viaje. Aunque haya el trauma directo, dependiendo de los gramajes, todo es importante y para mí también me preocupo mucho esos detalles porque he visto como el detalle en la sanación en estos casos. Como también he visto también que le ha gatillado recuerdos y que han salido sus lágrimas y momentos más difíciles, por así decirlo. Entonces, bueno, no sé si me fue la pregunta exacta que me dijiste, pero creo que era importante, como yo como compañera de muchos aquí, que estamos acompañando personas que no estábamos certificados, ¿no? Pero hoy día creo que es muy importante las personas que estén aquí o que estén escuchando, que no sean del área de la salud, ni médicos, ni psiquiatras, o también psicólogos, para mí tienen un lado bien ahí como certificado, ¿no? Pero yo simplemente como Andrea, pero me ha tocado una experiencia y he elegido, la verdad, no me ha tocado, he elegido esta experiencia de vida y que es un estilo de vida. Por lo mismo el ser consecuente, yo como Andrea, por ejemplo, no es que juzgue a los que no los hacen, pero yo no puedo acompañar a alguien si yo no estoy bien, ¿ya? Creo que ahí es súper importante el respeto conmigo, con el otro, donde si yo consumo alcohol, por ejemplo, o tengo una adicción al alcohol, yo como Andrea, un tema ético, no puedo recibir a alguien en mi casa porque si me curé el día anterior, porque no corresponde.
Porque yo sí creo en la energía, que para mí es importante, y creo que la vibración tengo que estar súper sana para poder acompañar a alguien. Porque, ojo, aquí en el momento de la sesión, yo también sano. Aunque no crean que es solamente como el psicólogo, el psiquiatra o yo como Andrea, como terapeuta, como acompaño, sí, pero a mí también me pasan cosas. Yo no consumo, por ejemplo, porque a mí se me activa lo que ya tengo adentro, la psilocibina se queda contigo. Y me he dado cuenta que en cada como sesión se activa y siento todo lo que le pasa a la persona y puedo acompañarla también sin mezclar mis emociones para no obviamente entorpecer su viaje. Pero ahí, nada, el hecho del trabajo propio, ser como consecuente para acompañar, tener experiencia en micro y macrodosis, creo que es súper importante, varios protocolos y cepas, y una certificación, bueno, ahí ustedes son los expertos en certificaciones, lo cual ya a mí me encanta, tomo todo, porque todo me va a sumar, ahí yo elijo con qué me quedo. Pero eso. Oye, Andrea, parece que vamos a tener un problema. Lo sé. Nosotros como Academia de Psicología y Bienestar, junto con la Fundación EcoH, ofrecemos un diplomado internacional en estudios multidisciplinarios de psicodélico y terapia asistida con psicodélicos, pero no es una certificación. Nosotros no te certificamos. Así que si tú quieres aunque me haya llegado el diploma certificado, la devolución íntegra del dinero, no la vas a tener tampoco. No. Porque claro, no podemos certificar algo que es ilegal. Sería como... O sea, es una contradicción en sí misma. Exacto. Pero es la palabra que usamos también para tener como un certificado entre nosotros y poder... Pero, por ejemplo, yo tengo mi mini diploma, que lo amo. ¿Lo tienes en la pared? Por supuesto, colgado, en la entrada. Pero obviamente yo, lo que dije al principio, bacán la certificación, pero a mí no, en buena, no me interesa. ¿Ya? Con todo el respeto, pero me enseñaron cosas maravillosas, pero el título al final yo lo estoy haciendo con mi experiencia de vida, así que ahí también estoy de acuerdo contigo. Súper. Le vamos a quitar el diploma. Pancho Centeno, de Fundación Azul Micelio, con mucha experiencia. Me gustaría que nos contaran un poco de, quizás plantear una pregunta parecida a la de la Andrea, los desafíos, las posibilidades y tu experiencia en el uso de psilocibina en el contexto ritual. Bien, muchas gracias. Estoy muy contento de que esté sucediendo esto. Para mí personalmente y también para la gente de la Fundación es un sueño que está empezando a materializarse. Por ahí alguien me decía antes de entrar, ojo con lo que deseas. Me alegro mucho de que esto pueda pasar. Gracias, Sergio, por la iniciativa, por tomar la decisión de abrir esta mesa para la participación de la sociedad civil, de verdad. Es raro cómo se dan las cosas, ¿no? Uno a veces como que piensa tiene cuentas como de cómo, a la velocidad a la que van a ir las cosas, ¿no? Y los hongos siempre nos sorprenden. Y me alegro que ese asombro pueda mantenerse vivo. Voy a responder en un ratito la pregunta, me gustaría ir un poco más atrás. Me gustaría primero hacer un pedido de foco, no particularmente para esta mesa, porque ha estado bastante bien orientada a lo que nos convoca, pero hablar de psicoterapia asistida con psicodélicos es un paraguas gigante, ¿sí? Y estamos aquí convocados por los hongos, ¿sí? Si vamos a hablar de psicoterapia asistida por psicodélicos, hablemos de los empatógenos, de las sustancias disociativas, de, qué sé yo, las feniletinaminas psicodélicas como la mescalina. Y la verdad que estoy súper de acuerdo con lo que decía el Nico, es otra historia, ¿sí? Y cada sustancia tiene complejidades metodológicas e implicancias terapéuticas muy distintas, ¿sí? Entonces, para la conversa que nos queda este día, para la mesa que viene
a continuación hacer este pedido de foco porque esta convocatoria que se está haciendo desde el Ministerio de Salud es una tremenda oportunidad que no podemos desaprovechar, ¿sí? Y en esa misma línea, decir que, claro, esta convocatoria está centrada y orientada en el uso terapéutico, y a mí me gustaría hablar un poco de otra cosa, ¿sí? Un poco también para contar que hay otras maneras, que hay otros contextos de uso. Ya ha sido un poco mencionado, la Isa mencionó en la mañana el tema del uso psiconáutico, y así hay otras maneras, ¿sí? Pero antes de entrar en eso, me gustaría preguntarles, vamos a hacer una pequeña encuesta in situ, ¿cuántos de ustedes han consumido psilocibina sintetizada? Que si pueden levantar la mano, por favor. Solo psilocibina sintetizada. Ok, ¿y cuántos de ustedes tienen una relación personal con los hongos psilocibios? Entonces, yo hago esta pregunta también para que podamos tener cuidado con el uso del lenguaje, ¿sí? Porque estamos hablando muchas veces de alcaloides que no conocemos de manera aislada en términos de proceso personal, ¿sí? Entonces, yo quiero sostener, y yo no hablo de psilocibina, nunca tomé psilocibina en realidad, ¿sí? Yo conozco a los hongos psilocibios y tengo una relación con los hongos, ¿sí? Y sabemos que es diferente. Hace muchos años a una conocida le hicieron no sé si fue un espectrograma o un análisis de laboratorio express en el aeropuerto para entrar a México, en Ciudad de México. Viste que te sale luz verde o luz roja, y si te sale luz roja te revisan, ¿no? Y le salió luz roja y la revisaron, y ella estaba llevando una sustancia regulada por ley que es ilegal en México, que es un cactus que crece aquí en este territorio, que es muy querido también por mucha gente, por muchos de nosotros. Y entonces sale de repente una mujer así con un papel. ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Es mío. ¿Por qué? Mira la cantidad de cosas que hay aquí, de las cuales la mescalina era un detalle, ella ni siquiera lo vio, ¿sí? Entonces estamos hablando primero de seres vivos que tienen complejos de alcaloides, ¿sí? Entonces, lo digo porque de alguna forma igual es un absurdo, incluso filosófico, hablar de psilocibina cuando en realidad estamos queriendo hablar de los hongos, ¿no? Y lo que podamos saber de psilocibina, ¿es válido o es traspolable a lo que los hongos son? No lo sé. Es un poco lo que planteaban en una mesa reciente anterior, que decían las conclusiones, bueno, esta es mi interpretación o lo que yo escuché, ¿no? Pero las conclusiones a las que la ciencia llega haciendo este control de sujetos, haciendo esto de screening súper fino, ¿no? Que si tú tienes un pariente cercano que tiene esquizofrenia, no puedes venir. Ah, pero tú tienes una sintomatología muy intensa, no, tampoco puedes venir. No, tú eres bipolar, no, tampoco. Ah, pero tú tienes un poco de TOC, no, tú tampoco. Entonces, las conclusiones a las que la ciencia está llegando son válidas para la población general. Es un poco lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Las conclusiones a las que llegamos a través del uso científico y de la exploración científica para psilocibina son válidas para los hongos psilocibios. Es una pregunta, ¿sí? Quiero aprovechar también al decir esto que es muy interesante lo que está pasando hoy día en muchos países, que se da esta discusión, ¿no? Como cuál es el uso que se va a regular, ¿sí? Y a veces, en muy poquitos ejemplos, se ha escogido hacer estudio en base a la materia prima deshidratada, ¿no? A los hongos, ¿sí? Y yo quiero aprovechar que estoy en esta mesa, con este micrófono en este lugar, para invitar al Estado de Chile a innovar, para que si se va a tomar la decisión en un futuro de hacer investigación, que sea con hongos, porque afortunadamente ya tenemos mucha investigación con psilocibina, ¿sí? Y esta es una tremenda oportunidad de este momento, ¿sí? A lo mejor, ¿con qué nos encontramos, no? No se sabe poco, se ha hecho poco, ¿sí? Yo entiendo las razones, en todo caso, son súper obvias, ¿no? El control de variables para poder sacar conclusiones y método científico, creo que todos entendemos eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no podamos hacer innovación en ciencia, ¿sí? Porque además se está haciendo mucha innovación en ciencia respecto de ciencia ciudadana, ¿sí? Que en la mañana que mencionaban lo de las infancias, ¿no?
Hay un montón de data no oficial que no está levantada por el Imperial College sobre uso de hongos psilocibios para infancia dentro del espectro autista. La ciencia no está hablando de eso, ¿sí? Y eso es ciencia de campo porque está pasando, ¿sí? Entonces hay una tremenda zona gris que estados con buenas iniciativas y ministerios de salud con buenas iniciativas y con buenas inquietudes para la salud de su población pueden tomar para el beneficio de la gente de este territorio. ¿Sí? Hay mucho que saber. Yo, la verdad que no sé si me pondría tan contento que se aprobaran estudios para que se siga investigando la psilocibina. O sea, buena onda, pero eso lo están haciendo todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Tenemos los mismos equipos que tiene, no sé, el Imperial College o quien sea, no? Yo creo que no. ¿O los mismos equipos así en términos de expertise técnica en ciencia? Yo creo que no. Pero tenemos otra cosa. Y esta sala da cuenta de eso, porque aquí hay mucha gente que sabe un montón de cosas, ¿sí? Y hay gente que está metida en academia, en equipos de investigación, que sabe de psicología, de antropología, de un montón de cosas. Me encantó lo que compartió Oscar, si no me equivoco, estuvo aquí sentado. No tenía idea que habían hecho eso. Yo hace rato que venía así pensando en esto. Importante caracterizar la población en Chile y las razones. Eso es muy importante. Y eso no es ciencia de laboratorio, ¿sí? Eso de alguna forma es ciencia ciudadana. Y es muy importante levantar esa información hoy día. Así que gracias por esa iniciativa, bacán. Muchas gracias. Entonces, bueno, para contextualizar un poco más, tenemos este uso terapéutico que está súper bien articulado, estructurado dentro de la disciplina terapéutica, y en psicología en general también tenemos muy claro qué es lo que es psicoterapia y qué es lo que no es psicoterapia, ¿sí? O sea, qué es un terapeuta y qué es un psicoterapeuta, ¿sí? Al menos los que estamos en ejercicio clínico y somos psicólogos sabemos muy bien esa diferencia, ¿sí? Y entonces yo creo que es como una premisa ética que esperamos que los que no son psicoterapeutas no digan que son psicoterapeutas. Son terapeutas y está muy bien, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Entonces, este ámbito terapéutico y psicoterapéutico está súper bien definido, ¿sí? Está definido por encuadre, está definido por la presencia de un vínculo, está definido por la consistencia de un proceso que tiene un screening, que tiene unas sesiones de preparación, que tiene ingesta y que tiene integración. Si es que los elementos que la propia disciplina ha definido como indispensables para que pueda darse no están presentes, entonces no es psicoterapia asistida con psicodélico. Y lo digo porque es importante referirnos bien a los términos y a los conceptos, porque si no, empiezan a mezclarse las cosas. Y cuando las cosas se mezclan, las personas también se confunden y no saben a dónde están yendo, ¿sí? Entonces, el uso terapéutico es un uso ultramoderno, es un uso nuevo, es una novedad. De hecho, estamos en discusión, por ejemplo, en términos de integración, todavía no sabemos muy bien qué es lo que es ni cómo se hace de la manera más idónea. No lo sabemos porque lo estamos discutiendo. Bueno, las discusiones en psicología son eternas, ¿no? Entre los humanistas y los psicoanalistas todavía no nos ponemos tan de acuerdo, así siempre igual nos sentamos en la mesa, bueno, pero son discusiones largas, ¿no? No son cosas que ya alguien sacó un libro y ahora todos estamos de acuerdo con respecto a lo que es integración, por ejemplo. Bien, entonces, este uso, esta forma de uso que tiene 40, 30 años y siendo generoso, considerando también desde los años 50 hasta los años 60, 70, toda una fase de exploración súper importante en términos de metodología terapéutica, todo este uso terapéutico tiene una raíz, ¿sí? Y es una raíz que no debe ser desconocida. Y la raíz son las referencias metodológicas que nos preceden, ¿sí? Y esas referencias metodológicas directas vienen directamente del uso ritual. La psicoterapia asistida con psicodélicos le debe su existencia al uso ritual, ¿sí? Y esto es importante porque muchas veces... Gracias. Porque muchas veces caemos en este pensamiento colonial de que lo ritual es forma parte como de un pasado antiguo, como unga unga, ¿sí? Como que había gente así como media pilucha en una cueva, como con un fuego así como...
y tenemos esa referencia como de algo que ya no está, de algo que ya pasó. Y yo quiero aprovechar que ha habido tanta referencia y tanta palabra para el uso terapéutico para poder referirme un poco a esto, ¿sí? al aspecto ritual. Y importante que me digas cuando esté más o menos en el tiempo, pues igual también me interesa que podamos conversar entre todos. Sí, por favor. Ya. Gracias. Son tradiciones vivas. Estos chamanes de los libros y estas cosas, estas imágenes, es gente que todavía está, ¿sí? Y las tradiciones todavía perduran. En el año 1992, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de los españoles al continente, hubo una serie de concilios en distintos lugares, de concilios de ancianos, de gente de conocimiento, autoridades tradicionales. Muchos de esos círculos, de muchos de esos concilios o consejos, decidieron mantener sus tradiciones cerradas para los mestizos y para los blancos. Y muchas otras decidieron abrirlos. Y entonces, este es un punto súper interesante porque hoy día, sobre todo en este territorio, esta gran América, el uso ritual está súper difundido en población mestiza. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en Chile tenemos contextos de uso ritual hace décadas, sin que en Chile haya un anclaje, digamos, territorial indígena de personas que custodian este sacramento de los hongos, ¿sí? Y esto también es importante aclararlo porque muchas veces dicen, esas personas trabajan con hongos y hacen ceremonia, entonces eso es apropiación cultural. ¿Y saben qué? Si es que hay permiso, si es que hay licencia, si es que hay acuerdo, no hay robo. Porque muchas veces son cosas que son compartidas en confianza, ¿sí? Y en el mundo indígena, dentro de su derecho a autodeterminación, ellos toman sus decisiones. Y como les decía, hay espacios donde se han abierto esas metodologías y se han compartido y se han enseñado en algo que llamamos la instrucción, ¿sí? Entonces, ese es uno de los elementos que es propio del espacio ritual, ¿sí? Que si bien uno puede decir como no hay un diploma, sí hay una instrucción que también está atravesada por una entrega, ¿sí? Por una entrega que es en confianza, ¿sí? Y esas entregas en confianza generalmente están mediadas por vínculos espirituales que son tan válidos como los sanguíneos, ¿sí? En muchas tradiciones, por ejemplo, para que a alguien le entreguen un altar para trabajar una medicina, muchas veces está mediado por que ese curandero o esa autoridad tradicional decidió ligarse contigo en una relación como padre e hijo, o en una relación de iguales, hermanos o parientes. Entonces son ciclos de aprendizaje que son incluso más largos que los académicos y que tienen otros códigos y otras complejidades, ¿sí? Y estoy hablando de esto porque la principal preocupación es que no queremos que haya obstáculos. La principal preocupación para mí es que no quiero que haya obstáculos para que esto pueda darse de la mejor manera, de una buena manera, como decía Sergio. Entonces, no queremos cagazos, ¿sí? Y para evitar cagazos, entonces necesitamos que no haya gente que se autodenomine como curandero de una tradición cuando ni siquiera tiene una relación, ¿sí? Entonces, son cuidados, son maneras también de proteger esta medicina para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? Y si se trabaja en un futuro o se abre la posibilidad de trabajar con hongos en Chile, ojalá que sea con hongos y no con psilocibina para que podamos llegar a las poblaciones de uso crítico. Yo sueño con la cárcel, ¿sí? Pero para eso no... ¿Qué pasó? Sueño con la cárcel. O sea, porque visiono ese espacio y digo, qué bonito sería poder llevar medicina a esos espacios, ¿sí? Por eso digo que sueño, ¿no? Imagínense que fuese la molécula aislada y que tuviésemos que pagar millones de dólares por cada una de esas capsulitas. No podría llegar a nadie, ¿no? O a personas que están moribundas, o que mucha de la gente que se acerca a esta medicina es gente que está desahuciada por los sistemas de salud y que ya ha agotado sus recursos tratando de sanarse. De hecho, creo que muchas personas pueden estar de acuerdo o han escuchado alguna vez esta afirmación tan terrible que dicen, si esto no me ayuda, no sé qué voy a hacer. Entonces, si que más encima el acceso está cerrado por razones económicas, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, eso.
está el tema de la instrucción, y cada cultura tiene también sus maneras, sus propias metodologías, que es algo que se conoce como diseño, ¿sí? Entonces, es muy interesante en este tiempo de ahora cómo estos diseños empiezan a conversar con las metodologías terapéuticas y empezamos a encontrar cuestiones que son súper disímiles, ¿no? Porque los códigos éticos que hoy día se están levantando y se están discutiendo para la psicoterapia asistida con psicodélicos no siempre han sido considerados de la misma manera en el espacio ritual, por ejemplo, ¿sí? Por poner un ejemplo, en el Ecuador se trabaja con una figura que se llama Ayauma, que es un diablo. Es una persona que se pone un traje, también se le llama diablo wiki, y que es compañero del curandero. Y una de las cosas que hace este wiki en la noche es confrontarte, y se burla de ti, y te picanea. Y cuando viene tu respuesta y sale, viene el curandero y trabaja con esa energía que sale. Entonces, si nosotros miramos eso desde el lente de la psicoterapia asistida con psicodélicos, es sumamente poco ético, porque es como una confrontación como súper pasada. Esto lo digo para ilustrar que hay concepciones de lo que la ética es que es súper distinto, ¿sí? Entonces, desde la psicoterapia asistida con psicodélicos se tiene mucho cuidado con el tacto, con lo que se dice, con la música que se pone, y en el mundo tradicional no es así. Entonces, no es que una manera sea mejor que la otra, digo, qué bonito que en este tiempo estamos conversando, ¿sí? Y tenemos mucho que aprender nosotros, como occidentales mestizos, de estos dispositivos metodológicos que han sido testeados por miles de años, sin exagerar, y también estas maneras de trabajar tienen mucho que aprender de lo que se está levantando desde el área de la ciencia y desde el mundo de la terapéutica, ¿sí? Para que podamos como juntos en este tiempo crear dispositivos y estrategias metodológicas que sean seguras, que sean adecuadas para todos, o para casi todos, digamos, lo más posible, y se pueda hacer de la mejor manera, ¿sí? Eso, creo que ya está por ahí. Sí. Hay espacio para una pregunta, pero no queda espacio para que la respondan, así que... No, sí, pero la puede responder uno solo. Hacen matita solita. No sé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer el espacio. Ha sido para todos, creo, un día increíble. Ojalá se siga repitiendo esto, así que muchas gracias. Y esta pregunta es para Nicolás. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando con respecto a la formación, y mi pregunta va bien al hueso, ¿no? Es entender en tu trabajo como formador de terapeutas psicodinámicos con enfoque en psicodélico, ¿dónde encuentras tú que está el mayor desafío? Gracias por la pregunta. Bueno, en toda formación terapéutica, o más bien psicoterapéutica, yo me pliego absolutamente a lo que decía Pancho respecto de la diferencia entre psicoterapia y terapia. Terapias con apellido y psicoterapia como un gran bloque que sabemos internamente tiene muchas diferentes ramificaciones, pero creo que el gran desafío es que vicariamente mucha gente, de verdad, mucha gente quiere formarse como terapeuta, pero no están dispuestos a lo que implica. Porque ciertamente que no implica manejar ciertas teorías de la mente, ciertos procedimientos que uno puede aprenderse desde un libro, sino que se trata de una experiencia que es difícil. No estoy diciendo nada nuevo para ustedes, seguro. Entonces, la disposición, como decía en mi presentación, ética, de querer abrirse paso en la autoindagación, en la exploración personal, y algo muy importante de nuevo, en la transferencia con un otro, mínimo un otro, que es tu terapeuta, es difícil. Y yo me encuentro todo el tiempo con que al menos la mitad de mis alumnos, y si algunos están acá, no se sientan ofendidos porque es algo que pasa todo el tiempo, no están dispuestos. Creían que lo estaban conscientemente, es como lo que decía, de la demanda subjetiva y el motivo consulta, querían ser terapeutas, querían ayudar a otros filantrópicamente, con un enorme altruismo, pero eso es un idealismo que tiene que ser procesado por una experiencia técnica, ética, muy concreta, de
de vivenciar lo que es estar con otros todos los días, muchas horas por años. Es difícil. De abrirse, insisto, en una intimidad que puede ser realmente intimidante en psicoterapia formativa. Entonces, yo me encuentro con esa dificultad todo el tiempo, que quieren formarse como terapeutas psicodélicos, ¿sí? Al igual que Rodrigo, yo también imparto un diploma que pretende formar terapeutas psicodélicos, pero que incluye terapia para los propios alumnos, y no todos están dispuestos a atravesar las experiencias, y no solamente las psicodélicas, que las incluye, que también pueden ser muy difíciles. Terapeutas psicodélicos que no están dispuestos a experimentar en sí mismos con psicodélicos. Es difícil. Ahora, no se puede saber nada de esto hasta que no ingresan, hasta que no hacen el proceso y sucumben en el camino porque no les estaba dado, porque no era su momento, así como hay otros que prosperan y bueno, empiezan a hacer la pega y dan los resultados que esperamos. Mira, esto pasa con todas las formaciones psicoterapéuticas. Entran 100, pero realmente van a salir 10 o 15, realmente bien formados. Lamentablemente es así, pero selección natural. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer la exposición de todos, no solamente de este panel, sino que de todo lo que llevamos y lo que viene posterior también. Que mi pregunta es dirigida a Francisco, a Pancho, que tiene relación con cómo ve él, cómo vamos a integrar el espacio ritual dentro de esta validación de nuevos acompañadores, ITER, o como queramos ponerle a este grupo de personas que queremos entrar en ese espacio con título previo, sin título previo, pero el espacio ritual, como bien dices tú, se ha integrado hoy día a la sociedad civil y tiene muchas prácticas que son muy beneficiosas. Entonces, ¿cómo ves tú que vamos a integrar ese espacio ritual en este espacio occidental tradicional? Creo que ya está integrado. Sí, está integrado en la dinámica de hacer cultura y de hacer sociedad. Por eso decía que en Chile hay uso ritual y eso ya es una realidad, digamos. En términos de legislación, primero, hay distintos ejemplos. ¿Sí? Está el ejemplo de Oregon, que han privilegiado el uso exploratorio por sobre el uso terapéutico y por sobre el uso ritual. Tenemos el caso, por ejemplo, del peyote, donde solo la legalidad contempló el uso ritual y dejó afuera el uso exploratorio y el uso terapéutico. Tenemos el caso de Australia, donde, por ejemplo, solo está validado y permitido el uso terapéutico y no se considera el uso exploratorio ni el uso ritual. Entonces, mi pregunta respecto de esto es, ¿dónde va a caer el cerco? Entonces, es una respuesta que yo no tengo, porque eso depende de cómo se dé el proceso legislativo en Chile. Muy probablemente queden fuera el uso exploratorio y el uso terapéutico y el uso ritual por razones obvias, ¿no? Porque se va avanzando paso a paso. ¿Sí? Y muy probablemente, si es que la barrera y el cerco se corre, vaya a dejar dentro el uso terapéutico. Y eso ya es un tremendo avance. ¿Sí? Pero más allá de lo legislativo, yo quiero hacer un llamado por una cuestión identitaria. ¿Sí? Porque los psicoterapeutas psicodélicos en Europa pueden estar súper contentos con sus acreditaciones. Pero lo que yo digo es que estamos en un territorio que tiene una riqueza tradicional que no puede ser obviada por nosotros y desde América puede levantarse una nueva manera de hacer psicoterapia asistida con psicodélicos que incluya esta alianza con el mundo ritual desde relaciones con el mundo indígena de confianza y de transmisión de conocimiento. Creo que eso puede ser un sello súper interesante. El año 2022, recién en el Senado en México se abrió la conversa. O sea, lo digo también para mostrar lo tarde que estamos. En México, que es como la cuna del uso ritual, recién el año 2022 invitó a autoridades tradicionales a hablar en el Senado de esto, de plantas de poder y de hongo. ¿Sí? Entonces, es algo que está pasando en este momento. Tenemos muy buenos referentes intelectuales además. ¿Sí? Está el trabajo de Diego Vegas, que tiene unos libros maravillosos sobre estos temas. Está el trabajo de Luis Eduardo Luna, que es un genio. Y hay mucha gente que está en el fondo haciendo esta revitalización del animismo, ¿sí? Porque necesitamos también que el animismo deje de ser considerado una manera infantil de percibir el mundo. ¿Sí? Y hay todo un movimiento como filosófico hoy día, mestizo,
que está como un poco haciendo reflotar estas ideas, ¿no? No sé si respondo más o menos, pero algo así. Es difícil porque no sé qué es lo que tiene que pasar para que el uso ritual quede dentro de ese cerco. Es que son cosas distintas, son cosas distintas. Yo creo que tiene que ver con las inquietudes de cada quien. Por ejemplo, si yo tengo formación como psicólogo, pero quiero hacer psicoanálisis, tengo que estudiar psicoanálisis después de mi formación universitaria, ¿entiendes? Si yo quiero hacer, qué sé yo, si quiero ser constelador familiar, después de estudiar psicología, voy. Y en el fondo tiene que ver con cómo vamos creciendo en nuestro propio conocimiento y qué es lo que podemos ofrecer también. Entonces, si hay alguien que ofrece modelos integrados, yo siempre voy a preferir eso. Pero muy probablemente Nicolás no, porque tiene otra mirada y está bien. Y quizá, no sé, depende de lo que necesite cada quien. Por ejemplo, yo tengo un tema familiar, que es mi causa de mi sufrimiento y de mi dolor psicológico. Entonces, probablemente voy a acercarme a un terapeuta que tenga una familiaridad con esos temas, ¿no? Si yo tengo una dolencia que yo puedo identificar como una cuestión transgeneracional, incluso espiritual, también tengo la libertad como usuario de poder escoger y poder saber dónde me conviene ir. Entonces, tampoco es que el uso ritual sea adecuado para todas las personas. Hay gente que llega a ceremonias y sale corriendo porque son contextos hiperestructurados también y que no son para todo el mundo y está perfecto, si no todos somos iguales, ¿no? Entonces, creo que eso es una cuestión que es personal, ¿sí? Y cada persona que quiera aprender y que quiera formarse también tiene que ir viendo cómo el mismo remedio va mostrándole los senderos que son mejores para cada quien. Eso.